Bueno, la verdad es que se trata de un apoyo que era previsible, ¿no? Hace rato ya que Juntos por el Cambio está roto desde el punto de vista ideológico, político, creo yo. Ya se venía manifestando esto antes de las elecciones. Creo que, de hecho, si no se rompió antes es por un problema de rigidez del sistema político que intenta resistir a algo que es a lo que estamos asistiendo, que es a la lógica de la fragmentación, ¿no? El sistema político se está fragmentando. Esto ya viene pasando desde antes, pero donde más ya había impactado claramente era en Juntos por el Cambio, que era una organización, un frente político que tenía claramente dos líneas, ¿no? Que de hecho fueron a enfrentarse en las PASO, ganó la línea más radicalizada, que yo podría llamar de ultraderecha, los halcones contra las palomas, y ya se sabía que de alguna manera esto iba a pasar, sobre todo si sucedía lo que terminó sucediendo, que es que quedaron terceros fuera del balotaje y entonces tenían que definir qué hacer frente a eso. Ahora, yo me quedaría con la tendencia más de fondo, más allá de, por supuesto, podríamos analizar qué pasó con los dirigentes que, bueno, no quisieron ir con Milei como planteaba Patricia Bullrich y sobre todo como plantea Mauricio Macri. Creo que el gran interrogante todavía a descifrar es cuál va a ser efectivamente la participación de Mauricio Macri, que si entiendo bien todavía no se pronunció explícitamente. Creo que ese es un elemento muy importante para pensar el balotaje, pero por lo pronto a mí lo que me parece es que es un movimiento que tiene que ver con esta fragmentación política, el pasaje de la polarización a los 3/3 en primer lugar y ahora estamos viendo cómo uno de esos tercios se descompone. Cristina Kirchner lo dijo en una de sus intervenciones en la campaña electoral, que su gran temor es la fragmentación política. Ahora le está tocando al partido de derecha, podríamos decir, lo que en realidad era el antikirchnerismo, ¿no? Porque durante todo el siglo XXI el sistema político se conformó con el kirchnerismo como centro de gravedad y el antikirchnerismo como el otro gran polo. Eso se está desarmando y estamos viendo cómo se desarma el antikirchnerismo. Veremos cómo sigue esta historia. ¿Y cómo crees que puede llegar a impactar esta decisión de cara al balotaje? ¿Puede llegar a traducirse en un movimiento medio obvio de los votantes de Bullrich hacia Milei? ¿Cómo lees eso? No, acá no está en juego, me parece a mí tan claramente, cómo se va a mover el electorado. Esto es el ABC, digamos, de las campañas electorales, sobre todo de los balotajes. Cuando uno de los candidatos queda fuera, no es mecánico la traslación. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo tiene que ver con una lógica más bien partidaria, o como te decía, la descomposición de una fuerza política. A nivel del balotaje y de la dinámica electoral, a mí me parece que estos días lo que hemos visto es, y lo que estamos viendo y lo que me parece que hay que poner el ojo es en qué pasa con la Libertad Avanza, qué pasa con el candidato que quedó por el lado de la derecha o de la oposición para el balotaje, porque la sorpresa electoral de la primera vuelta desestabilizó a Javier Milei y a la Libertad Avanza. Empezaron a correr rumores de que se podría bajar. Obviamente estos son operaciones, pero lo cierto es que responden a la evidencia de que el candidato opositor en este caso está débil y fue desequilibrado, fue desestabilizado por una elección que no esperaba, quedó segundo lejos. Entonces lo que estamos viendo es eso, es si él logra recomponer su plataforma electoral para ser competitivo en el balotaje. Y ahí te vuelvo a decir, lo de Patricia Bullrich yo creo que va en esa dirección, porque de todas maneras es la tercera candidata más votada y es la candidata que más, digamos, cómo se mueva su electorado va a decidir el balotaje. No decide ella apoyándola a Milei, que ese 23% vaya a Milei, eso está claro, pero es verdad que es un apoyo importante. Pero el más significativo, creo yo, porque acá ya no estamos hablando de los votos, es el de Mauricio Macri, que él es el que le puede dar volumen político a Milei, trasladándole, por ejemplo, el apoyo de medios muy importantes como La Nación y Clarín, que hasta ahora venían apoyando Juntos por el Cambio. Creo que el que le puede garantizar que ese apoyo se desplace hacia Milei es Mauricio Macri. También le puede garantizar el apoyo a algunos grupos económicos importantes y sobre todo el financiamiento para encarar el balotaje. Podríamos decir que Milei ya hizo su jugada, ¿no?, en este interregno que tenemos hasta llegar al balotaje. ¿Qué crees que tiene que hacer Massa? ¿Por dónde tiene que ir la campaña de él para, bueno, abordar esta nueva situación, este movimiento del mapa? Bueno, antes de pasar a eso, te quería decir que yo creo que lo que tenemos que estar bien atentos y atentas es a los próximos movimientos de Milei, porque una vez, si él llega a lograr recomponer su plataforma,
tiene que ver con una de las cosas que le puede aportar también Mauricio Macri, que son ciertos poderes económicos. Quizás no los principales, pero un sector importante del poder económico que va a tratar de desestabilizar al gobierno, así como hizo previo a la primera vuelta. Y esto yo creo que Milei solo ya no lo puede hacer, porque antes de la primera vuelta era el que conducía un poco si había corrida o no había corrida, tenía ese poder porque era el candidato más votado. Creo que eso es lo que perdió en la primera vuelta, pero es verdad que Mauricio Macri le puede aportar algunos poderes importantes con capacidad de estabilización. Eso por un lado. Me preguntás por Massa, yo creo que la verdad, bueno, me parece que estamos todos sorprendidos, incluso y sobre todo los que no tenemos nada de simpatía por Massa. Esa sería otra discusión, quizás no para ahora, qué esperamos de un gobierno de Massa, pero la verdad que estamos sorprendidos por su capacidad, digamos, de haber sobrevivido a una precariedad enorme de un gobierno que parecía más bien terminar antes y terminó consolidándose en una elección realmente sorprendente. Con lo cual creo que lo que distingue a su campaña es el profesionalismo. Y creo que lo viene mostrando en estos días. La primera señal importante para mí fue la del mismo domingo de anoche, en donde salió sin ningún tipo de triunfalismo. Desde el búnker y desde las usinas de la campaña de Massa están diciendo insistentemente cortar cualquier posibilidad de triunfalismo, transmitir la idea de que la elección no está ganada, y creo que es así. Creo que el balotaje puede ser parejo y puede ganar cualquiera. Un dirigente importante del oficialismo me dijo, perdimos el primer tiempo, ganamos el segundo tiempo, ahora vamos a penales. O sea, estos son penales. Con lo cual puede ganar cualquiera. Entonces, creo que por ese lado va bien y después lo que mostró fue esta idea de gobierno de unidad nacional, ¿no? Por ahora tampoco está tan activo, me parece inteligente, mientras, como se suele decir, cuando el enemigo está matándose entre ellos, mejor ni te metas, dejarlos que sigan. Y él viene con esta idea doble, que yo creo que ya para un pensamiento más político, ya no tan coyuntural, creo que empieza a ser preocupante, que es una idea de gobierno de unidad nacional y sobre todo la idea de se acabó la conducción, la hegemonía del kirchnerismo dentro del peronismo. Ha hecho declaraciones en ese sentido. Creo que él va a necesitar fortalecer esa línea para poder construir un gobierno de unidad nacional, o por lo menos que sea verosímil eso. Bueno, y ahí entramos en otra discusión sobre cuál va a ser el contenido de la etapa que se abre en el caso que gane Massa. Te llevo a ese escenario. ¿Cómo lo ves? Decías un poco de esta separarse de lo que es el kirchnerismo. Sin embargo, bueno, hay muchas fuerzas kirchneristas que acompañan su candidatura. Va a tener una fuerte representación el kirchnerismo en diputados, en el Senado. ¿Cómo ves? ¿Qué tanto va a poder distanciarse de llegar a la presidencia? ¿Crees que eso es lo que va a buscar? Sí, yo creo que sí. Creo que cualquier dirigente con voluntad de poder, y Massa es uno de los dirigentes que se han conocido con más voluntad de poder, digamos, en un movimiento como el peronismo tiene, creo yo, la tarea de convertirse en una conducción efectiva, y eso implica desplazar a los anteriores o a los que le pueden hacer competencia. Eso es así, es lo que hizo Néstor Kirchner con Eduardo Duhalde en el 2003. Néstor Kirchner era un delfín de Eduardo Duhalde y en 2 años se emancipó. Efectivamente, cuando Cristina Kirchner le ganó la elección en el 2005 en la provincia de Buenos Aires, pero ya venía tratando de hacerlo antes. Con lo cual, esto me parece que está dentro de la naturaleza del peronismo. Ahí la gran pregunta que queda es ¿qué pasa con Axel Kicillof? Porque Axel Kicillof es también un dirigente importante, es el segundo dirigente que queda del peronismo con mucha potencia. Se le termina aparte la reelección que obtuvo en la provincia de Buenos Aires, no va a poder reelegir. Sí, igual yo creo que ahí no hay que pensar ya en una pelea. Me parece que si al gobierno peronista le va bien o no eventual gobierno peronista, cosa que es una gran discusión, otro tema, pero tiene que ver porque el primer objetivo importante de cualquier gobierno que asuma, sea el de Milei o sea el de Massa, es estabilizar la situación, y esa estabilización inevitablemente va a implicar un empeoramiento de la situación de las mayorías. Es inevitable. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál va a ser la orientación en ese sentido del gobierno de Massa. Va a ser un problema. Entonces, ahí va a haber tensiones, va a haber discusiones por la orientación del gobierno. Yo creo que no es tanto por la discusión de si dentro de 4 años ya va a estar compitiendo Massa o Axel, no lo creo, pero sí lo que me parece es que tiene que ver mucho con el desplazamiento de Cristina.
y de la cámpora, del papel de la cámpora. Ahí empiezan a jugar, por ejemplo, es Vox Populi, que en la provincia de Buenos Aires hubo tensiones importantes entre la cámpora y Máximo Kirchner y Axel. La elección que ganó Axel fue tan potente que creo que les da la posibilidad a Axel de, digamos, desarmar un poco esa especie de presión tan fuerte que recordemos en el 2021 cuando perdieron la elección de medio término, le impuso ese sistema de presión y de conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires, dirigido por Máximo Kirchner, le impuso también con Cristina Kirchner a Axel un jefe de gabinete que fue Insaurralde, que vimos cómo terminó. Entonces, esa constelación es un tema, hay una discusión, pero dentro de un marco ideológico. La discusión entre Massa y Cristina por ver quién va a conducir al peronismo va a ser en torno a diferencias ideológicas importantes. Así que eso vamos a tener que ver cómo se explica. No está nada escrito, la historia no se repite, pero yo creo que es evidente que además venimos de una experiencia como la de Alberto Fernández, en la cual no se emancipó, ni tampoco se subordinó efectivamente y salió muy mal. Entonces es evidente que, y Massa ganó la elección él, o sea, ya no ganó la elección por los gobiernos de Cristina hace 8 años, sino que las ganó por su propia prepotencia, digamos. Y entonces me parece que ahí va a haber un tema pero me parece que después del 10 de diciembre, por ahora tenemos el 19 de noviembre como el momento Fecha clave. clave para observar.